Es sin duda el nombre de la semana, Giorgia Meloni, que podría convertirse en la primera mujer en gobernar en Italia tras ganar las elecciones en el país transalpino el pasado domingo. Queremos hablar en Barra Libre con nuestros compañeros que cubren la información de Vox y del Partido Popular para ver cómo se analizan estas dos formaciones y ver también si podemos vislumbrar algún tipo de similitud. Queremos hablar con Marina Alías. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Alberto. Bueno, Marina, voy a empezar contigo, que cubres la información de Vox, y te voy a hacer una pregunta muy sencilla, que es si la victoria de Giorgia Meloni en Italia es como si hubiera ganado Santiago Abascal en España. Bueno, pues no sé si se podría decir que no directamente, porque Giorgia Meloni y Santiago Abascal tienen muchas similitudes en cuanto a sus partidos, sus programas, comparten ideas con respecto a la Unión Europea, a la familia, a la inmigración ilegal o a esa ofensiva que tienen contra las políticas de identidad de género que giran en torno al género, pero es cierto que las circunstancias y el contexto en un país y en otro son distintas, ¿no? Hemos hablado con distintos profesores y expertos en comunicación política también, y nos dicen que claro, que Giorgia Meloni en Italia ha escalado a ese 26%, puesto que en Italia todavía está muy atomizado el voto y no hay un bipartidismo fuerte, cosa que sí que pasa en España. En España hay cierta inestabilidad, hay veces que parece que va a haber un sorpaso, pero luego nunca llega, ¿no?, por parte de otros partidos, y es verdad que el bipartidismo todavía permanece bastante vigente, con lo cual eso es un hándicap para Vox. También es verdad que en Italia, dentro de la derecha, ha habido una debacle de ciertos partidos y además falta un año para las elecciones, con lo cual todavía quedan meses por delante. Se puede decir que Abascal tiene un poquito más difícil llegar a esas cuotas del 26% que Giorgia Meloni, aunque sí que es verdad que en 2019 ellos crecieron más que ella. Por aquel entonces ella pues no tenía tanto porcentaje de voto. 26% es que ha arrasado Giorgia Meloni frente a ese 8% obtenido por la Lega Norte y también 8% por parte de la formación de Silvio Berlusconi, que sería algo así como lo más parecido, aunque muy lejano, pero lo más parecido a nivel ideológico en Europa a lo que sería el Partido Popular. Jesús, te quiero preguntar por las reacciones en el PP a esta victoria de Giorgia Meloni. Creo que hay lecturas un poquito diferentes dentro del partido, gente que no lo ve con muy buenos ojos y gente que hasta se alegra. Pues sí, la verdad que hay disparidad de discursos, ¿no? El propio domingo, cuando se empezaron a conocer los resultados ya desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, insistían en que no había que poner el foco, ¿no?, en esa victoria de la ultraderecha, decía el entorno de Ayuso, sino en la derrota de la ultraizquierda, y que es lo que deberían, digamos, destacar tanto los titulares como los propios dirigentes del Partido Popular. Unas horas después, Isabel Díaz Ayuso tuvo un desayuno informativo en el que insistía en esa idea de que, bueno, había que poner el foco en esa derrota de la izquierda y la ultraizquierda y no en lanzar lo que ella consideraba mensajes alarmistas, ¿no? Luego además se destacaba que ella puede tener diferencias, pero también alguna similitud con el discurso de la posible futura primera ministra italiana, y es verdad que ese discurso es bastante diferente al que luego, horas después, han sostenido la Dirección Nacional del Partido. Había Comité Ejecutivo Nacional convocado por Feijóo, un Comité Ejecutivo Nacional al que no asistió Isabel Díaz Ayuso, y bueno, pues a la entrada en Génova, por ejemplo, Juanma Moreno sí que habló que dentro del respeto, ¿no?, a los resultados en las elecciones, a él no le gustaba que el centro político estuviera desapareciendo, no le gustaban los extremismos, y dejó caer esa preocupación, ¿no?, por los resultados en Italia. Y luego fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular confesaban que ese resultado no es el que más le gustaba al Partido Popular. Sí que insistía mucho que Meloni iba a tener la oportunidad de tranquilizar a Europa, dado que tiene por delante, ¿no?, pues esa negociación sobre los fondos europeos, y que quizá se moderaba, y desde Génova un poco el mensaje que lanzan es que pues a ver si es verdad que Meloni se modera, ¿no? Bueno, lo cierto es que la victoria de Giorgia Meloni es la victoria de la ultraderecha en Italia, pero tenemos casos si no victorias, sí de resultados espectaculares de la extrema derecha en países tan importantes como, por ejemplo, en Francia, ¿no?, con Marine Le Pen, que ha obtenido en varias ocasiones grandes resultados. Marina, te pregunto, aquí hay que diferenciar. Marine Le Pen sería pues como la Lega Norte de Salvini, sería la parte de la extrema derecha, digamos, si cogemos el arco del Parlamento Europeo. Luego está
donde estaría Giorgia Meloni y Santiago Abascal, que es esa formación de los conservadores y reformistas. En ambos casos, a derecha del Partido Popular, el PP en Europa sí que está dentro de la gran coalición, mientras que los conservadores y reformistas están fuera. ¿Qué supone para esta formación en la que están Abascal y Giorgia Meloni en Europa? ¿Qué supone que haya una persona o un gran partido en un país tan grande como Italia que gobierne y que se salga un poco de los poderes en Europa que casi siempre han monopolizado pues los liberales, los socialistas y el centro derecha? Bueno, pues yo creo que la victoria de Giorgia Meloni supone un cambio en los equilibrios de la Unión Europea, ¿no? Y ahora pues aparecen unos actores que otros años habían estado en un segundo plano, pasan al primer plano. Yo creo que se va dibujando un escenario en el que hay dos bloques, por un lado los socialdemócratas y por otro empiezan a tener mucha más fuerza pues los conservadores y reformistas con Italia a la cabeza. Es cierto que ella en los últimos días de la campaña electoral ha lanzado un mensaje no tanto a sus propios votantes y simpatizantes, sino un poco de cara a calmar o a los mercados o a mostrarse menos radical, ¿no? Como decía Jesús. Y eso ha hecho que más gente la vote todavía. También hay que recordar que Ursula von der Leyen unas horas antes, un par de días antes, lanzó una advertencia a Italia que no ha sentado bien incluso a gente que no es simpatizante de la derecha de Giorgia Meloni. Se ha interpretado por muchas personas como una intromisión, ¿no? Ese mensaje de Ursula von der Leyen que podría incluso haber causado un efecto boomerang y generado el efecto contrario. Entonces yo creo que esa victoria de Fratelli d'Italia ahora dibuja un escenario distinto en la Unión Europea y distintos equilibrios. Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, donde, como saben, en Europa gobierna junto con los socialistas y los liberales. Y claro, los conservadores y reformistas, donde están Vox y Giorgia Meloni, están bastante más a la derecha del PP, incluso en varias materias, pues como por ejemplo nos lo decía antes también Marina, ¿no? En temas como ir pues, en contra de los derechos LGTBI, es muy del Made in Italy, por ejemplo, ¿no? Meloni. Y luego también hay el tema de Europa, que es que aquí nos encontramos con formaciones que, si no son antieuropeístas, tienen ahí de vez en cuando algún ramalazo, no como del PP hacia el centro izquierda, donde son súper europeístas y lo tienen muy claro. Esto también es una gran diferencia y en el PP son conscientes de ello. Sí, son conscientes ellos y además es lo que hemos comentado, ¿no? En el PP asumen que Meloni va a tener un poco que modular ese mensaje porque tiene que negociar con Europa unas ayudas de los fondos europeos que son imprescindibles para Italia, que está en una situación económica bastante complicada. Fíjate, lo decía Marina, ¿no? Que las palabras de von der Leyen casi movilizaron ese electorado favorable a Meloni en Italia. Y claro, en Génova el lunes preguntábamos a Juan Moreno y a su equipo, porque bueno, Meloni también tuvo una participación en la campaña electoral en Andalucía que casi movilizó más al electorado de centro-derecha a favor del PP, ¿no? Por ese miedo, ¿no? Del electorado a Meloni o que tuviera Vox un discurso parecido. Bueno, es que Meloni, perdona, veíamos las imágenes, ¿no? De cómo estaba en Marbella con Vox hace apenas unos meses ahí con Santiago Abascal. Es verdad que en el Partido Popular lo que dicen es que efectivamente ese efecto sí que lo detectaron ellos, que digamos que la intervención de Meloni casi favoreció al Partido Popular en esa campaña electoral, pero que ahora efectivamente, como va a tener que modular ese discurso, pues quizá, y eso sí que algunas fuentes del PP sí que lo reconocen, eso sí que puede beneficiar a Vox en el sentido de, oye, que Meloni al final pues ha moderado ese discurso, ¿no? Ese miedo que se generó quizá con las elecciones en Andalucía, ahora igual no se genera, ¿no? Y esa preocupación sí que existe en el Partido Popular. Que igual no está ni antieuropeísta y menos con los fondos europeos de por medio, que sabemos que son muy importantes, que nos van a contar en España. Marina, cuéntame. Sí, no, de hecho quería hacer un apunte que empieza a calar ese mensaje de no es tanto ir contra la Unión Europea ni ser euroescépticos ni mucho menos, sino que cuestionan o lo que critican es el eje franco-alemán, ¿no? Que todo sea París-Berlín, y ellos pues están intentando calar ese otro discurso en el que hoy hay más gente y sobre todo los países del sur, ¿no? No es que se quieran ir de la Unión Europea. Bueno, lo que seguro es que es la primera vez en la historia de Italia que gobierna esta formación. Veremos qué es lo que pasa con Fratelli d'Italia y veremos en el futuro también qué es lo que da de sí el futuro gobierno, si es que llega a producirse Giorgia Meloni. Iremos analizándolo y lo veremos. Marina Lías, muchísimas gracias. A ti, gracias. Y Jesús Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ya lo saben, si quieren pueden ampliar estos y otros contenidos en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.